Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Me presento, mi nombre es Gloria Esperanza Moreno Beltrán. Soy la tutora de práctica 3 en este periodo. Realicé este encuentro, esta cita, pero no encontré pues que se inscribieran. No sé qué está pasando. He dejado las notas en el foro, he enviado notas por nuestro correo interno, pero pues no sé qué está pasando y no han podido, pues no se han ingresado a ninguna de las dos CIPAs que he realizado hasta este momento. Me voy a permitir realizar la CIPA, dejar la grabación para que ustedes pues estén pendientes y puedan revisarla y puedan hacer la realimentación de todo el trabajo que debemos entregar en este momento, el cual tampoco, como lo dejé escrito en la alerta del foro, tampoco ha sido, pues, no han dejado nada para hacer la realimentación en el foro. Creo que es muy importante que este tipo de foros los utilicemos para estar atentos a lo que debemos hacer durante toda la fase. Creo que las indicaciones que están en la guía de actividades son bastante claras. Cada semana tenía algo que se debía entregar. Yo les dejé también todo el cronograma que vamos a seguir durante este periodo, pero no se ha podido lograr que ustedes se comuniquen, no se han contactado, no han dejado ninguno de sus aportes en el foro, así que de esta manera es un poco más complejo que que yo pueda hacer realimentación de su trabajo. Entonces, pues después de esto, vamos a dar inicio al trabajo de hoy para práctica 3. La agenda que vamos a tener en cuenta para el día de hoy. Mi saludo de bienvenida. Como ya lo dije, pues soy la profe Gloria Moreno. Estoy trabajando con práctica 3 durante este periodo. Tenía un conversatorio con ustedes, los estudiantes, para saber cómo vamos en las prácticas, si ya tienen su carta de presentación, su ARL, porque tampoco he tenido mucho eco en ustedes, que me presenten la carta y la ARL, los consentimientos informados que ya deben estar en la carpeta de OneDrive, que ya se creó desde hace varias semanas, el cual pues obviamente se envió a su correo la comunicación. Voy a presentar los lineamientos pedagógicos y curriculares para la educación inicial en el distrito. Vamos a hablar acerca del documento número 20, que son las orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral. Pues hablar de la participación activa que cada uno de ustedes debe tener en el foro. Hablar de las dos experiencias de aprendizaje, ya saben que pueden ser, pues obviamente, una por semana. El diligenciamiento de los formatos que están planteados para esta fase, que es el F7, 612, cada vez pues, que se asiste a práctica. El F20, que es el plan de trabajo. El consentimiento informado puede ser el que nos da la universidad, cualquiera de los dos, o el consentimiento informado que tengan en las instituciones educativas. El formato del diario de inmersión, y acá vuelvo y les repito, debemos ya tener en el OneDrive la entrega de la carta de presentación firmada por su docente o el rector del colegio, el coordinador, el plan de trabajo también firmado, la certificación del ARL. Muy bien. Después de lo que acabamos de conversar,
voy a presentar el lineamiento pedagógico curricular para la educación inicial del distrito. Nosotros en este momento estamos trabajando, antes era el libro morado, ahora tenemos este, que es el lineamiento pedagógico y curricular. Este que es el lineamiento pedagógico y curricular. Allí se dan las indicaciones de lo que es la educación preescolar, en los apartes que debemos realizar de la lectura. Tenemos la página 73 hasta la 95. Allí en estos apartes nos hablan de las actividades rectoras, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que las actividades rectoras es el juego, la literatura y toda la parte experimental, ¿cierto? De los niños. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta, la exploración del medio. Ahí es donde nosotros debemos fundamentar ese trabajo a través de este lineamiento curricular que está muy especificado en el sílabus de nuestro curso. Ustedes ahí lo pueden tener, lo pueden descargar para que puedan empezar a hacer su trabajo y puedan empezar a hacer la lectura acerca de ese lineamiento de trabajo, que es el que nos permite a los docentes de preescolar iniciar como todo el trabajo que debemos hacer con los estudiantes a través de esas actividades rectoras, el juego, la lúdica y la exploración del medio. Todo esto se puede trabajar por medio de proyectos de aula, por el trabajo, por retos. Todas esas son muchas cosas las que nosotros los maestros de preescolar podemos realizar. Acá tengo ¿de dónde surge este lineamiento pedagógico? Surge desde la Secretaría de Educación del distrito como un esfuerzo para consolidar la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de 0 a 100. Su contenido convoca a posicionar una mirada interdisciplinar sobre la educación inicial, en que la pedagogía y lo curricular se asumen como construcciones colectivas que se movilizan desde la experiencia de los niños y los maestros. Obviamente, pues sabemos que todo el trabajo curricular es el que enmarca todo el proceso que estamos llevando con nuestros estudiantes de grado preescolar, o bueno, de primera infancia en este caso. Tenemos que tener muy en cuenta que es algo, esto es como el derrotero que tenemos los maestros, ¿cierto? Este es el derrotero, esta es como la guía, la vía que tenemos que ir revisando todo el tiempo para mirar cómo vamos a organizar como lo decía ahí, nuestra malla curricular, de dónde vamos a empezar nuestro trabajo pedagógico. No es algo que esté por allá en las nubes, no es algo aterrizado, es algo que cada uno de ustedes ya viene trabajando desde práctica 1, donde empezaron a conocer el contexto que los rodea a cada uno de ustedes. Entonces, obviamente, desde esa mirada del contexto, donde ustedes pudieron encontrar unas necesidades, tal vez de pronto de lectura y escritura, o la parte de psicosocial, bueno, no sé qué otras cosas hubiese podido encontrar. Hay 1000 cosas que se pueden haber encontrado durante estos 2 periodos que le anteceden a esta práctica. Obviamente es allí donde ustedes van a centrar todo el trabajo y el diseño metodológico que ya deben estar fundamentando desde la primera semana que se empezó a trabajar esta fase. Es muy importante que ustedes para el trabajo metodológico tengan en cuenta
el lineamiento curricular que estoy en este momento mostrando, como les digo, está en sus sílabos, entonces obviamente allí pueden eh, acudir para que ustedes lo puedan encontrar. Todos los maestros, yo creo que del distrito tenemos este lineamiento. ¿Mm? Esto debe ser como, valga, perdónenme que lo diga, pero esto es como la Biblia del maestro, del licenciado en primera infancia, porque es allí donde nos dan todo el derrotero, qué es lo que se espera, qué se debe lograr con los niños, hacia dónde debemos andar, cómo debemos diseñar un poco, qué es lo que se espera de nosotros como maestros de primera infancia. Y ustedes como maestros en formación, obviamente, deben tener esa claridad acerca de este proceso que se nos plantea acá desde el lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial. Entonces sí los invito muy cordialmente a que ustedes estén leyendo, a que ustedes se empapen de todo este proceso que debemos tener en cuenta para poder pues seguir ese lineamiento, no estar de pronto peleados con lo que hacen las docentes de aula en las instituciones, sino por el contrario, mirar un punto, como ya ahorita tenemos que hacer 2 experiencias significativas de aprendizaje, entonces encontrar ese punto neural para colaborar en ese proceso y poder llevar a cabo nuestras experiencias. Recuerden que durante todo este periodo ustedes van a presentar 6 experiencias pedagógicas, de 6 experiencias significativas de aprendizaje. Entonces, es tener en cuenta como ese lineamiento, hacia dónde vamos, qué vamos a presentar, qué vamos a trabajar, cuál es la mejor manera de permitirle a los niños que lleguen al conocimiento, ¿cierto? Cómo les vamos a permitir que ellos construyan su conocimiento a partir de lo que yo como docente en formación le estoy presentando y que no esté en pelea con lo que la maestra titular está haciendo. Siempre debemos ser muy respetuosos de nuestros maestros acompañantes. Ellos definitivamente nos dan el espacio a nosotros como docentes en formación, eh, nos permiten, ¿cierto? Nos permiten ese trabajo, gracias también obviamente a todo el trabajo que hace desde práctica pedagógica, todo ese trabajo y nos permite a nosotros llegar a hacer esos convenios para que nosotros podamos estar dentro de esas prácticas, dentro de esas instituciones, que ustedes saben que son muchísimas instituciones a lo largo y ancho de nuestro país y hay algunos también fuera del país. Entonces hay que ser muy respetuosos de esos lugares de práctica donde cada uno de nosotros está realizando todo este trabajo pedagógico. Entonces sí les invito a que ustedes revisen muy bien ese lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial y desde allí empecemos a realimentar todo ese marco metodológico que debemos lograr, ¿cierto? Todo ese diseño, el diseño metodológico es algo muy importante, es algo que nos va a dar la claridad de dónde nosotros debemos ir encaminando ese proyecto que vamos a presentar ya el otro periodo, porque ustedes ya están a un pasito de graduarse, entonces es mirar hacia dónde nosotros como docentes en formación vamos llevando nuestro trabajo pedagógico. Y obviamente pensando en el bienestar de esos niños y niñas que estamos colaborando a formar académicamente. Y obviamente también en su parte personal, en su parte social, porque no podemos desligar tampoco esas dimensiones
que encierran a los niños de primera infancia, ¿cierto? La dimensión social, la dimensión cognitiva, la dimensión corporal, la dimensión ética, la dimensión estética. No tenemos que verlos de pronto de una manera eh, como partida, ¿cierto? Sino que los niños son seres integrales. Los niños son seres integrales. Así debemos verlos nosotros y mirar desde esta propuesta que nos hacen como las actividades rectoras, el juego, la literatura y la exploración del medio, cómo nosotros podemos permitirle a nuestros estudiantes llegar a construir su conocimiento a través de actividades que les permitan el goce, el disfrute, eh, y obviamente que estén aprendiendo todo lo que los niños necesitan aprender, ¿cierto? Además hay que tener en cuenta que son seres que les gusta explorar. Entonces es un punto que tenemos los maestros de preescolar a nuestro favor, porque son niños que se les presenta de pronto un experimento con arena, vamos a trabajar química mágica, por decir algo, entonces llevamos arena, llevamos jabón, llevamos colorante, maicena, y vamos a ver qué pasa cuando nosotros hacemos la combinación de esos materiales, qué va pasando, cuál es el primer paso, por qué cambió la arena. Sí, vamos mirando, vamos tocando, o sea, la textura, ahí podemos explorar mil y mil cosas. ¿Mm? Entonces, son cosas que los mismos niños también nos permiten hacer ese trabajo tan bonito, ese trabajo juicioso. Por eso los diarios de campo son tan importantes en este momento. Los diarios de campo ustedes los deben llevar sumamente, como nos lo decían nuestra directora al inicio de las web que ella nos ha planteado a los estudiantes. Es ese diario riguroso donde debemos tomar nota de cada cosa, porque eso nos va a permitir estructurar muchísimo mejor ese trabajo pedagógico que vamos a ir logrando y que ya ustedes van a poner en escena y van a poner en conocimiento el próximo periodo, ¿cierto? Que ustedes saben que ya en cuarto periodo, pues ya hacen la sustentación de su proyecto que se inició en práctica, desde el seminario y prepráctica, ya ustedes empezaron a ir organizando todo ese proceso, ¿cierto? Desde, desde la desde ese momento, desde ese mismo inicio de la práctica, ustedes ya van fundamentando, ya sus tutoras anteriores ya les han hecho unas correcciones, ustedes mismos han mirado si esa es de verdad la necesidad básica que yo como estudiante voy a permitir que mis estudiantes logren, ¿cierto? Eh, entonces son todas esas cosas que ustedes deben ir mirando, deben ir alimentando con el fin de explorar con los estudiantes hasta dónde también yo puedo como licenciado, como en formación, hasta dónde también yo me permito comprender, entender y ayudar en ese proceso a los estudiantes, ¿cierto? A esos niños desde muy temprana edad hasta grado segundito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo ese proceso? ¿Será que sí lo estoy logrando a través de mi proyecto donde estoy trabajando toda la parte comunicativa, toda la parte escrita, la parte lógico-matemática? ¿Qué es lo que se me permite a mí desde lo que yo estoy haciendo, desde estos lineamientos propios de la educación inicial? ¿Qué es lo que yo estoy logrando? ¿Cuál es el paso a paso y el derrotero que yo estoy dejando y que estoy llevando a cabo en las instituciones educativas donde yo estoy haciendo la práctica? Esa es una invitación para que ustedes lean muy bien todo ese contexto también donde ustedes se encuentran haciendo la práctica. Es muy importante que nosotros como docentes en formación conozcamos
ese contexto, hacia dónde van. ¿Será que lo que yo estoy planteando sí va acorde a esa necesidad que estoy evidenciando? ¿O será que más bien la necesidad la asumí porque de pronto ese estudiante que yo tenía el periodo pasado o el año pasado tenía estas y estas y estas características, y de pronto ya los niños en este momento ya no tienen esas características? Hay otras prioridades. Bueno, todo esto tenemos que irlo revisando para ir fortaleciendo nuestro proyecto. Vamos a dar acá también una miradita a este planteamiento pedagógico curricular para la educación en la primera infancia en el distrito, ¿cierto? Que es un continuo afianzamiento a la promoción del desarrollo infantil como núcleo de las acciones pedagógicas y curriculares. De igual manera, continúa el reconocimiento a los docentes como actores claves que con su saber, experiencia, capacidad reflexiva, cuidan, acompañan y provocan el desarrollo de los niños, desde el juego, la literatura, el arte y la exploración del medio, como las formas primordiales como los niños se relacionan entre sí, con los adultos y con el mundo para poder darle sentido. Es lo que veníamos hablando desde hace un rato. Es el maestro el que permite, el que abre posibilidades, el que abre un mundo, ¿cierto? El que permite explorar. No tenemos que ser esos maestros que simplemente cercenan que el niño quiera explorar, que el niño se meta a la arenera y encuentra ya un insecto, como el profe le tiene miedo al insecto, entonces de una vez no. El grito, el no sé qué, no, hay que permitir. Hay que también de pronto a veces luchar con los miedos que nosotros como seres humanos, y obviamente los tenemos, hay que luchar con esos miedos y permitirle a nuestro estudiante que desde muy corta edad esa exploración de su medio, ¿cierto? Ellos, más si de pronto estamos en el área rural, que sabemos que lo traigo acá a la mente en este momento. Tengo una compañera que trabaja en el área rural, muy cerca pues a Bogotá. Eh, Allí encuentra, la vez pasada se encontraban con un escorpión. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con ese escorpión? ¿Cómo lo vamos no es que lleguemos allá a acabar con el escorpión, porque obviamente debemos nosotros como maestros de primera infancia, pues transmitirle a los niños que los seres vivos se deben respetar, ¿cierto? Y por algo están, ¿cierto? Los insectos, los peces, las aves, están acá porque necesitamos el equilibrio en el ecosistema. Entonces no podemos permitir que los niños vayan a matar ese escorpión o el saltamontes, ¿cierto? No, tenemos que mirar cómo vamos nosotros también. De pronto desde ahí puede salir un mismo proyecto para el cuidado del medio ambiente, el cuidado y fortalecimiento de todos los recursos que tenemos a mano, como lo digo, pendiente y pensando en las instituciones educativas rurales. En la parte urbana, obviamente, vamos a encontrar otros elementos que también nos permiten acercar al niño a ese proceso académico, ¿cierto? Sin ir más lejos, donde yo estoy trabajando, es un colegio en una zona que se llama Bosa, pertenece aquí a Bogotá. Allí les gusta
hay árboles, los profes hemos sembrado árboles, tenemos una huerta, eh, y les gusta entrar a los gaticos como el árbol es tan alto y aparte de eso hay palomas, entonces los gaticos les gusta entrar allá al colegio. Una de nuestras profesoras de la tarde tiene comedero, tiene el bebedero de los gaticos, entonces los niños también aprenden la interacción con estos animalitos que hacen parte de, de nuestro entorno y les ayuda a cuidar esos animalitos, a vivir, a ver cómo convivimos con ellos, ¿cierto? A no faltarles el respeto de pronto golpeándolos, tirándoles piedra, porque muchas personas es lo que hacen, ¿cierto? Entonces, desde ahí también nosotros debemos permitirle a nuestro estudiante ese, ese trabajo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos llegar a esa exploración, a ese conocimiento de todo lo que, de todas las, de todo el conocimiento, de todas las cosas que se deben trabajar en preescolar? ¿Mm? Ese continuo trabajo, ese continuo explorar, eh, hace que el trabajo de nosotros los docentes sea enriquecedor para nosotros y para los estudiantes. Aparte de eso, ustedes como estudiantes de la UNAC, ustedes tienen un plus, porque trabajan toda la parte de tecnología. Ustedes saben cómo realizar un juego, eh, cómo les permiten a los niños por medio de una aplicación explorar cómo hacer que un dibujo se mueva, y lo digo porque lo vi el año pasado con las niñas del programa de práctica en el cual estaba el año pasado. Una chica tenía una app y los niños hacían el dibujo y el dibujito se movía, pateaba el balón, cambiaba el color de la camiseta o de la pantaloneta, y eso llama mucho la atención a los estudiantes. Ustedes pueden trabajar toda la parte de arte, ¿cierto? Toda la parte artística despierta en el niño, despierta en nuestros estudiantes de preescolar esa sensibilidad, la sensibilidad al conocimiento, la sensibilidad hacia la música, hacia el mismo dibujo, a la misma pintura, pero también nos permite, a través de la mezcla de colores que se puede hacer, llegar al conocimiento, ¿cierto? De pronto de los colores primarios, no tiene que ser este encerrado en el cuadrito o en el círculo, entonces este es el verde. Bueno, pero ¿cómo llegó a ser color verde? Son todas esas cosas que nosotros debemos permitir explorar. Eso es lo que se pretende desde este lineamiento pedagógico y curricular, que los niños y las niñas exploren su medio y que no sea una exploración, que no sea algo, llegar al conocimiento, no sea algo tedioso, algo cansón, como de pronto uno habla con los niños de primaria, es que estamos sentados todo el tiempo. Sí, obviamente hay que seguir unas normas y en la sociedad se deben seguir unas normas, ¿cierto? Pero bueno, también nosotros tenemos que ser un poco flexibles frente a esos procesos nuevos que están viviendo nuestros niños de primera infancia, sobre todo cuando tenemos niños de prejardín o de jardín o de transición o de párvulos, cuando apenas están llegando al colegio, ¿cierto? Hacer a dejar de lado los papás y a ser un poquito más independientes, conocer otro adulto que va a ser responsable de mí mientras mis papás están en su trabajo, mientras llega la abuela, mientras llega el cuidador a recogerlos al jardín o al colegio. Entonces son cosas que nosotros también tenemos que facilitar a los niños todo ese proceso de conocimiento, tanto
de lo académico como de la parte social, de la parte afectiva. Tenemos que pensar que ellos son seres humanos, igual que cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo tocar a ese niño y a esa niña de manera bonita, que le permita al niño confiar en su maestro? No que llegue y no quiero ir al colegio porque es que allá está el profesor X, el profesor Y. No, tenemos que permitir que el niño se acerque de manera confiada, que le guste estar en su colegio, que vea su colegio como otra casa. Entonces, eso se logra de esa manera, ¿cierto? Se logra a través de todo el proceso socioafectivo que podemos nosotros brindarle a los niños. Recordemos que los niños a veces viven unas situaciones un poco difíciles e incómodas en sus hogares. Entonces, ¿cómo nosotros, como docentes de preescolar, les brindamos esa confianza para que ellos estén ahí? Entonces, toda esa parte del desarrollo socioafectivo, ¿cómo vamos a vivenciarlo con nuestros estudiantes? ¿Cómo permitirle que vaya construyendo su conocimiento a través del juego, a través de la literatura? De pronto no esa literatura un poco ya aburrida, ¿cierto? Muchos no les gusta ya que Pinocho, que la Bella Durmiente, los cuentos tradicionales que se pueden trabajar, sino hay mil cosas. Y nosotros ahorita por medio del internet podemos explorar otras cosas, otra literatura infantil y mirar que hay cuentos que traen unas moralejas impresionantes, una enseñanza que le deja al niño muchísimo más que de pronto, no sé, estar sentado haciendo una plana. Hay cosas que llevan al niño a abrir su pensamiento, a ver que hay mundos posibles por revisar, por explorar. Entonces, es eso, ¿cierto? Esa es la invitación a ustedes como docentes en formación. Los invito a eso, a explorar todo ese, todo ese trabajo y enriquecer cada uno de sus proyectos pedagógicos a través de todo este marco que nos está presentando desde el Ministerio de Educación Nacional. Entonces los invito a seguir explorando los lineamientos para que estemos supremamente pendientes de lo que es el lineamiento y hacia dónde debemos nosotros como docentes o ustedes como docentes en formación permitir que los niños realicen su trabajo. Nuestro lineamiento pedagógico, como lo decía anteriormente, se realiza el tránsito entre los pilares de la educación y las actividades rectoras, como las conocemos en este justo momento. Estos términos hacen referencia a las reformas primordiales con las que los niños establecen relaciones entre ellos mismos, con los demás y con su entorno, como lo hemos venido hablando durante este tiempo. Se trata de usar un lenguaje comparativo entre lo que es la comunidad pedagógica para hablar del arte, la literatura, la exploración del medio y el juego en el contexto distrital y nacional. Acá es donde entramos absolutamente todos los colegios a nivel Colombia. No importa si es privado o si es público, todos entramos en estos nuevos, en estos lineamientos pedagógicos, con el fin de lograr la consolidación y el reconocimiento de la identidad de los procesos que se viven en la educación inicial. Es estar muy pendientes de que antes teníamos los pilares de la educación, como lo veíamos acá, que era arte,
literatura, juego y exploración del medio. Eran 4 actividades, perdón, 4 pilares de la educación. En este momento ya hablamos de actividades rectoras. Y esas actividades rectoras están contenidas en 3: la exploración del medio, el juego y la literatura. Eso es básico para que ustedes como docentes en formación se permitan explorar esas actividades rectoras dentro de sus planeaciones, dentro de sus experiencias pedagógicas de aprendizaje. Eso es lo que ustedes se tienen que permitir. Y permitirle a los niños construir el conocimiento a partir de esas actividades rectoras que se nos está proponiendo desde el lineamiento pedagógico. Eso es una política pública del gobierno. Lo primero, ustedes saben que se dio de 0 a siempre, que esa es la política pública más grande que se ha tenido en estos últimos años. No quiero decir que no haya habido antes otra política educativa, obviamente que sí, pero en el gobierno de Santos se da este proceso a la política pública de 0 a siempre. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todo este proceso, leer muy bien esos lineamientos pedagógicos, tenerlos muy claros, con el fin de que eso también les permita a ustedes como docentes en formación explorar, indagar acerca de ellos en sus prácticas educativas, en su proyecto, en el proyecto que ustedes ya están construyendo a lo largo de estas 2 prácticas anteriores. Muy bien. Bueno, acá nos voy a explicitar un poquito más lo que es el juego, la literatura, el arte y la exploración del medio. El juego es una actividad humana que se vive en el aquí y en el ahora. Se disfruta en el momento y no persigue ningún propósito exterior a ella. Existe una clasificación en el juego, el corporal, que es donde el niño asume su cuerpo como centro de contacto desde el momento mismo de su nacimiento. Está el juego simbólico, que se define en el hacer como si. Allí el niño puede imaginar situaciones de cualquier tipo. Se puede situar en los zapatos del otro, o de pronto convertirse en un animalito, en un payaso. Cada niño puede asumir su rol desde este juego simbólico. El otro es el juego de reglas. Estos son los que permiten al niño un juego más estructurado. Se logra a través de la experiencia que va ganando el niño al interactuar con otros niños y con otros adultos. De pronto, policías y ladrones, el juego de colores, la oca, el juego de la oca, ¿cierto? Esos son juegos donde los niños tienen reglas y deben, obviamente, seguirlas. El otro es la literatura, que es la posibilidad que encuentran los niños de sumergirse en universos imaginarios, donde todo es posible, donde todo es válido, las emociones salen a flote y permiten enriquecer la vida de ese niño, ¿cierto? De ese ser humano que ustedes como docentes en formación están ayudando a, valga la redundancia, a formar. Otro es el arte, que implica situar la libertad, la participación, la posibilidad de organización interna y externa de los deseos, inquietudes y experiencias como derecho de los niños. Es allí donde se les permite a ellos, y donde no se les permite, donde ellos exploran, donde ellos
dejan salir su creatividad, donde ellos se permiten ser seres creativos, ¿cierto? Es allí, hasta el niño más introvertido, donde el niño más extrovertido se permite eh, explorar y aflorar esos sentimientos que tiene allá, muy guardaditos. La exploración del medio, que es algo muy importante en los niños de primera infancia, es una actividad que realizan los niños en su cotidianidad, desde el mismo momento en que está en contacto con el mundo. Es así como un niño que acaba de nacer, que usa el tacto para, para poder palpar dónde está su mamá. Utiliza su boca para poder acercarse a la mamá y poder alimentarse. Por medio del movimiento de sus piernas, de sus brazos. Todo eso hace que el niño explore desde el mismo momento en que llega a la tierra, ¿cierto? En el mismo momento en que nace. El niño pues se permite obviamente explora sus capacidades perceptivas, sensoriales, son los que los llevan a interesarse por todo lo que está a su alrededor, por todo lo que les rodea, por todas las cosas que hay en su contexto inmediato. Eso hace que los niños estén un poco más pendientes de todo ese trabajo que se debe realizar, ¿cierto? De pronto, hablando con los niños que ya han superado la etapa de la educación inicial, ellos dicen que echan de menos eso, que están ya después de que pasan a su primaria y de pronto algunos que todavía uno tiene contacto con ellos, que fueron estudiantes suyos de educación inicial y dicen que es como a veces un poco frustrante que nosotros les permitamos explorar tantas cosas y que ya llegando a la primaria o llegando al bachillerato tienen que estar, perdón, un poco más sentados, no se les permite hacer muchas cosas, no, a veces muchos no se les permite preguntar, ¿cierto? O de pronto, listo, si yo no tengo la respuesta, bueno, entonces entre los dos, ¿cómo vamos a hacer para encontrar esa respuesta, ¿cierto? ¿Cómo le voy a permitir yo a mi estudiante que logre esa respuesta? ¿Cómo le voy a permitir que explore? Si no conocemos, bueno, que cómo se hace, cómo, de dónde viene la lluvia, ¿por qué tengo que darle la respuesta? Tenemos que permitirnos ellos y nosotros como docentes y ustedes como docentes en formación encontrar la respuesta. Entonces, hay muchas maneras desde la química que nos pueden dar la respuesta de ese fenómeno natural que se vive y que todos, absolutamente todos lo hemos experimentado porque hemos salido, nos hemos mojado, vemos cuando cae la lluvia, el granizo, ¿de dónde? ¿Por qué pasa eso? Entonces son preguntas que no todos debemos darle esa respuesta, ir como quitándole esa opción a nuestros niños de conocer, ¿cierto? No podemos tampoco quitarles esa pasión por preguntar, por conocer, por el contrario. Hay que mirar cómo colaboro con mi estudiante para que él llegue a esa respuesta, pero explorando, ¿cierto? De pronto utilizando, permitiendo que el padre de familia ingrese en nuestra aula. ¿Por qué no? El padre de familia también nos puede colaborar en esa parte académica, ¿cierto? El padre de familia debe ser un puente para que los niños lleguen a ese conocimiento, puedan construir ese conocimiento, de darle ese desequilibrio cognitivo que permite llegar a conocer. Entonces, es la invitación también, mis queridos docentes en formación,
permitirse eso, permitir que los niños exploren, pero ustedes también como docentes en formación, permitirse explorar junto con sus estudiantes. La vez pasada, el año pasado, tuve la oportunidad de mirar, estábamos todos en descanso y unos chicos miraron hacia las nubes, porque habían unas nubes más oscuras, porque habían unas nubes muy claras, las formas de las nubes. Entonces, bueno, empezamos, listo, nos acostamos en el piso, empezamos a mirar cómo estaban las nubes, de qué color eran, las nubes que ellos veían mucho más oscuras, hacia donde estaban más cerca al sol o más alejadas, por qué las nubes se mueven. De allí sale un proyecto donde, donde pudimos explorar de dónde viene el agua, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde proviene esa lluvia? ¿Por qué? ¿Cómo se llaman las nubes que son más densas? De dónde, que las nubes no son las que vemos ahí, sino que hay nubes más arriba. Bueno, todo un trabajo que se hizo con los papás, con los niños y conmigo, ¿cierto? Incluso pudimos traspasar las barreras del salón y pudimos darlo a conocer en el área de ciencias naturales. No lo presenté yo, lo presentaron mis estudiantes a través de unas cartulinas que hicimos y representamos las nubes con, con algodón, otros las dibujaron, bueno, fue un sinfín de cosas también que giraron a nivel, al lado del arte, algunos que ya tenían su escritura convencional, escribieron cosas muy cortas, pero escribieron de lo que ellos habían visto, de lo que ellos habían explorado, de lo que habían conocido. Entonces son cosas de cosas muy sencillas, de cosas muy normales, de cotidianidad, se puede empezar a trabajar con nuestros niños y nuestras niñas. Entonces es la invitación, queridos docentes en formación, a revisar un poquito eso, hacia dónde yo permito que mis estudiantes logren ese trabajo, ¿cierto? Un trabajo rico, un trabajo donde yo también me permita disfrutar y gozar de lo que estoy enseñando y de la manera como lo estoy enseñando. ¿Mm? Para eso también, pues, lo que nos hablaban al inicio, estos lineamientos nos permiten, obviamente, revisar ese currículo, el currículo oculto también que se van tejiendo en las aulas de clase, con nuestros estudiantes, con nuestros padres de familia. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todo este proceso curricular, ¿cierto? Es como una huella digital que dejamos, que cada institución tiene. Es muy diferente la huella digital que tiene, por decir algo, los agustinos con los claretianos. ¿Mm? O los del Colegio Alfonso Reyes Echandía con los estudiantes y maestros del Colegio Nueva Granada. ¿Sí? Cada uno tenemos una huella digital. Entonces, ¿cuál es la huella digital que yo o que ustedes como maestros en formación quieren dejar en esos estudiantes? ¿Mm? Hay que revisar muy bien lo que es la misión, la visión, el horizonte institucional donde cada uno de ustedes se está formando, ¿cierto? Que cada una de esas instituciones tiene un PEI. Entonces, bueno, voy a volcarme allá al PEI, voy a revisar qué se propone la comunidad educativa eh, de, ese, de esa institución educativa, qué me propone a mí, cuál es el estudiante que está formando, cuál es el docente, cuál es el perfil del docente, y ya ustedes como docentes en como docentes en formación,
obviamente están vinculados a ese proceso, ¿cierto? Entonces, ¿qué esperamos y qué voy a lograr yo desde ahí con mi estudiante? ¿Mm? Es algo que es básico y que a veces no lo revisamos. Bueno, yo traía este Padlet, pero pues obviamente no puedo pues permitirme que ustedes lo diligencien, ya que obviamente no están acompañándome en este momento. Pero sí les dejo la inquietud de que se pregunten qué es el juego, la literatura, el arte y la exploración del medio para ustedes como docentes en formación. ¿Mm? A mí me gusta interactuar con los estudiantes, no me gusta estar acá, dar una cátedra aquí sentada, como que es como si estuviera hablando así como en este momento solita. Me gusta que interactúen. Los muchachos que ya han tenido otras experiencias de aprendizaje conmigo saben que siempre les traigo Padlet o Kahoot, siempre estamos en ese continuo interactuar, porque me parece muy importante que el docente y el estudiante, el docente en formación, estén interactuando. No solamente nosotros estamos aquí como si tuviéramos la sabiduría absoluta. No, yo creo que entre todos podemos construir. Ustedes me enseñan y yo también, de lo poco que sé, ustedes pueden aprender de mí. Muy bien, continuamos. Vamos a mirar un poquito lo que es el sentido de la educación inicial, que eso lo encontramos también en el documento 20, ¿cierto? El sentido de la educación inicial, que es un proceso intencional para promover el desarrollo de los niños menores de 6 años mediante acciones relacionadas e intersectoriales que se vinculan desde el ejercicio de educar a los diferentes actores que se encargan de esta función, docentes y o agentes educativos. Entonces, aquí yo les traje hoy me voy a permitir mostrarles un poco el sentido de la educación inicial, ¿cierto? Perdón.
Bueno, mis queridos docentes en formación, me he permitido pues traer un poquito, traer un video para que ustedes también estén un poquito más enterados de lo que es de lo que es el sentido de la educación inicial, ¿cierto? Porque igual obviamente en esta fase en la cual ustedes se encuentran realizando su trabajo para este periodo, eh, deben conocerlo. Me imagino que ustedes ya se habrán acercado al sílabus de práctica 3. Ustedes allí se han podido dar cuenta que hay infinidad de textos que nos permiten conocer y reconocer todo el trabajo que nosotros o ustedes, perdón, como docentes en formación, deben ir relacionando, deben ir conociendo, deben ir familiarizándose con todo este trabajo de lo que son los ambientes pedagógicos, de las orientaciones pedagógicas que se dan para la educación inicial, el documento, como yo les decía, el documento número 20. Yo creo que ustedes ya lo conocen. Igual acá el documento número 20, que nos da algunas indicaciones acerca de cuáles son los espacios en los que acontece la educación inicial, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos? Como lo podemos apreciar acá en este momento, son como los ambientes de aprendizaje estructurados o no de las aulas de clase, ¿cierto? Hay temáticas que se deben conocer, que nos permiten a los docentes en formación, pues proponer desde cada uno de lo que ustedes realizan, se propone esos diferentes ambientes que permiten que los estudiantes lleguen a construir su conocimiento a partir de las propuestas que ustedes tienen desde sus proyectos. Entonces, los invito a que lean y relean ese, este sílabus, que lo conozcan muy bien, que entren al OVA, el OVA que está propuesto para ustedes en este momento, hace que se comprenda un poco más lo que es nuestra práctica, ¿cierto? Entonces, sí les invito a que ustedes estén muy pendientes de este sílabus, a que lo lean y lo relean en este proceso, porque obviamente nos permite el reconocimiento de todo lo que va a ser nuestro bagaje de aquí hasta que pues ustedes lleguen a pensionarse, ¿es cierto? Después de que ya terminen sus estudios y empiecen sus labores como docentes titulares en un colegio público, privado, entonces, o en una universidad, o de pronto también siendo investigadores. Lo importante también de ser un docente investigador es que nos permite también llegar a conocer y a reconocer esas prácticas educativas que se realizan dentro de las aulas, todos los procesos de conocimiento de nuestros estudiantes. Entonces, sí les invito también a que ustedes revisen cuáles son los semilleros que tenemos en nuestra escuela de, de ciencias de la educación para que obviamente se acerquen y puedan empezar un trabajo juicioso en relación a esa construcción y ser maestros que puedan empezar y desarrollar una investigación. Entonces, por favor, no olvidar que ya en el Drive, primero que todo, la construcción de las dos experiencias puede ser una pues por semana o una cada 2 semanas. Entonces,
acuérdense que el formato que estamos llenando de campo, de diario de campo, se hace, o sea, se van a entregar dos, uno por cada una de las experiencias de aprendizaje que ustedes están desarrollando en su campo de práctica. ¿Qué deben subir al Drive, al OneDrive? Deben estar ya los documentos. En los documentos deben estar ya, en los documentos administrativos debe estar el plan de trabajo firmado, el certificado de la ARL y la carta de presentación firmada de cada una de las personas que hacen parte de su institución. Ya en la fase 2, entonces vamos a tener el diligenciamiento de la asistencia a la práctica, su plan de trabajo. Eso es lo que va a ir en esa fase 2, ¿listo? Entonces yo creo que ya ustedes deben haber iniciado a subir en los documentos administrativos, vuelvo y les repito, la carta de presentación, el plan de trabajo y el certificado de ARL. En verdad les agradezco. Espero que por lo menos, no sé, de pronto tuvieron alguna dificultad para conectarse. Recuerden que este CIPA queda desde el campus universitario que ustedes están trabajando, su campus virtual normal. Allí aparece el CIPA planteado para hoy, 27 de septiembre. Entonces, para que por favor, ahí ya les va a aparecer como inasistido. Quiero pedirles el favor de que estemos supremamente pendientes de los otros CIPAs. Recuerden que debemos participar de estos encuentros, porque es enriquecedor para mí, enriquecedor para ustedes. De esta manera, pues podemos hacer un diálogo pedagógico, aparte del que ya tenemos en los foros propuestos para cada una de las fases de trabajo de este periodo. Entonces yo les agradezco, voy a dejar el video, lo voy a dejar en el foro y acá en el grupo de nosotros de Teams. Entonces les agradezco, espero que hayan terminado o estén ya en su proceso para iniciar eh, su entrega, porque ya estamos en la recta final para la entrega de su trabajo de esta fase. Entonces, les agradezco la atención y espero encontrarnos en la próxima cita. Que estén muy bien y mil gracias.